Le damos la bienvenida al estudio virtual de Sin Máscaras a la periodista Luisa Canturrios, quien nos acompaña el día de hoy aquí en Los Reporteros MX. Querida Luisa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Oigan, qué honor, muchas gracias. Muy emocionada de estar por acá con ustedes. Llegué además justo a tiempo para volver a ver ese videíto sobre Insurgente Sur. Unámonos. Entonces, bien, hay una convocatoria bastante fuerte para ir a ese antro a echar montón. Entonces, por ahí si se arma les aviso también, por supuesto. ¿Te vas a sumar, querida Luisa? Sí, Alina y yo andamos desde temprano diciendo que cuando vamos con nuestra música y nuestras luces de Insurgente Sur, que además aparentemente para ella todo fuera de Polanco es Insurgente Sur, ¿no? Entonces, por allá nos veremos. Muy bien. Querida Luisa, bienvenida a este espacio. También nos honra muchísimo que estés aquí. Te queremos y te admiramos también. Más que mutuo, Hans. Por ella te había mandado alguna vez mi admiración en un mensaje por su trabajo y la verdad es que me dejaste yo dije, ¿alguien que admiro me manda un mensaje así? Híjole. No, padrísimo. Muchas gracias, de verdad. Y además, la verdad es que me sigue sorprendiendo la capacidad innovadora de hacer, ¿no? Digo, una que está acostumbrada como a los medios corporativos, de repente veo así lo impecable de la producción, ¿no? La posibilidad de estar aquí con mi bebé al lado y digo, híjole, esto suena bastante bien. Sí, muchas gracias, en verdad. Al contrario, siéntete bienvenida y en casa, querida Luisa. A ver, vamos a hablar justamente de este tema. Hablan de una polarización, que México está polarizado, que López Obrador polariza, que ricos y pobres, Polanco contra insurgentes y capitalismo contra comunismo. Y bueno, luego tenemos personajes que se dicen ser, ya sabes, anticomunistas y antisocialistas, como la señora alcaldesa de la Cuauhtémoc, ¿no? Sandra Cuevas, en la que pues pone a todos los negocios bajo el logo de la alcaldía, ¿no? Que es justamente una de las críticas que el capitalismo hace al comunismo, que todo es lo mismo, ¿no? Con el mismo color y las mismas dimensiones. Así que preguntarte, ¿qué es esto? ¿Es polarización o es el inicio de apenas un nuevo entendimiento en la democracia? Yo, bueno, ya lo dijiste de forma impecable, creo que yo me quedaría con esta última opción y en realidad a mí siempre me da gusto cuando hablamos de polarización porque significa que está sonando en la esfera pública y sobre todo en la esfera del círculo rojo un polo o un extremo que nunca había sonado, ¿no? Estamos tan acostumbradas y acostumbrados a que ciertos personajes ocupen el poder suave, ¿no? Las películas, los medios de comunicación, la academia, es decir, todo lo que es de esfera pública, que muchas de las voces de quienes pensamos diferente no estaban en el radar, porque por supuesto que las ha habido siempre, ¿no? Pero no había un peso real o no se habían emparejado por lo menos contra estas que pisan tan fuerte, porque además pues tienen muchos de los espacios de poder, ¿no? Y evidentemente desde ahí se defiende el privilegio de solo unos cuantos. Entonces, cuando dicen, es que el país está polarizado, yo lo aplaudo, qué bueno que por fin estén escuchando otras voces y qué bueno que hay polos, porque efectivamente, si creen que no debe haber nada del otro lado de donde vemos a esa derecha o a esa élite, pues estamos muy equivocados en este país, ¿no? Yo celebro que efectivamente haya quien esté completamente contrario a estos esquemas bajo los que hemos vivido sometidos las mexicanas y los mexicanos tantas décadas. Entonces, cuando hablan de polarización, en realidad creo que debería ser una autocrítica a dónde se están ubicando en primer lugar y quiénes son estas voces que nunca habían descubierto. Nos ayuda mucho también, creo, a veces ver, cuando tenemos dudas, a mí me pasa mucho, ¿no? Cuando no estoy segura de mi opinión sobre un tema o por lo menos desde dónde abordarlo, veo a quienes están en los bandos y eso me ayuda a decidir. Entonces también el hecho de que se hable de polarización a veces ayuda a entender justo quién está tomando qué postura sobre los temas de interés público, ¿no? Ahorita hablabas, por ejemplo, el tema de la alcaldesa Sandra Cuevas. Bueno, si no hay polos en ese tema, a mí me preocuparía muchísimo, justo, ¿no? Porque este clasismo de creer que eliminar una identidad barrial es lo que se necesita para que haya orden y disciplina, te habla justo de esta toxicidad de narrativas que hemos tenido, ¿no? Y bueno, por ahí vi que, digamos, esto sale también en un contexto, por ejemplo, de crítica, más bien por poner un ejemplo, que hace Alito Moreno, ¿no? A dos colegas, a Abraham Mendieta y a Pigmenio Ibarra, y a mí me parece de un cinismo espectacular que ciertos personajes de la derecha sean quienes están diciendo esto, porque gracias a activistas como Julián Macías, ¿no? O personas que se han dedicado a, digamos, seguir la pista de estos discursos de odio, justo son estas redes, Atlas Network, ¿no? CLS Strategies, estas empresas que justo compran bots para apoyar golpes de Estado, que inflan cuentas de discurso de odio como las de Tumbaburros, las que verdaderamente polarizan, ¿no? Entonces, ¿qué polarizan? ¿El discurso de defensa de los derechos de todas las personas o el discurso de privilegio de las élites, ¿no? Entonces yo ahí pondría como sobre la mesa que no necesariamente es algo malo, lo malo está en quién lo está poniendo sobre la mesa quizá, ¿no?
Qué interesante todo esto. El presidente López Obrador en las mañaneras precisamente dice, cuando hay todo este tema de las polémicas que han sido una lista enorme, dice algo bien interesante que me gusta y es muy de fondo. Dice, pero qué bueno que se discuta. ¿Esto cuándo se había discutido? Estos temas ni se sabían. De hecho, precisamente en la mañanera cuando se tocan temas y después empieza a hacer la polémica, la parte contra, obviamente, y que a partir de ahí se empieza a hacer un escándalo de decir, ah, caray, ¿a poco existía esto? Ah, caray, ¿a poco existían fideicomisos? Ah, caray, ¿a poco también era beneficiado fulano de tal o fulanos de tales? Entonces, todo esto, dice el presidente, ayuda a discutir. Y recojo una frase o algunas frases que ha tocado Fabricio Mejía Madrid, un gran escritor, que dice, en esta etapa, creo que los de abajo, la gente que no había opinado nunca o no podía tener acceso a discutir estos temas nacionales, para bien o para mal, porque aquí va a haber opiniones de todo. Es la primera vez que se sienten incluidos y decir lo que ellos piensan y lo que ellos sienten. Querida Luisa, ¿qué momento estamos viviendo? Y lo digo en serio porque tú eres una gran comunicadora que yo aprecio, admiro, te lo dije en un principio. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista como comunicadora de toda esa carrera que tienes, de toda esa experiencia, esa discusión de los de abajo? Me incluyo, por supuesto, porque estos espacios también jamás los habíamos tenido a través de estas plataformas que nadie nos dicta línea. Ay, pues bueno, te agradezco primero siempre las flores, Ganser es muy generoso, Manuel también. Sí, me encanta esto que dice Fabricio, porque no es ninguna casualidad que estos, digamos, grupos empresariales siempre tengan a medios de comunicación entre sus activos. El ejemplo más reciente es Elon Musk con Twitter, ¿no? No es que efectivamente les guste la libertad de expresión, aunque siempre es una de las banderas que agarran, porque justo es internacional e históricamente cómo funciona la derecha, ¿no? Tienen un discurso sumamente armado y en ese discurso siempre utilizan el miedo. Todas las ultraderechas, todos los grupos fascistas, lo que hacen es decir, se están amenazando todos los buenos valores y la vida de nuestra sociedad, ¿no? Es decir, la libertad de expresión. Y por eso, con esta excusa o pantalla, que además, pues, ¿quién podría pelear? Es que hacen cosas como comprar medios, recursos energéticos, ¿no? Como que es muy claro hacia qué sectores se van, porque el control es importantísimo, ¿no? Quien controla las narrativas tiene el poder, básicamente. Entonces, sí, yo no puedo ver como una casualidad que los grandes empresarios que tienen minas y que tienen bancos tengan medios de comunicación. Y además, si uno ve las finanzas, la mayoría de los medios de comunicación de estas grandes empresas no son su principal activo, ¿no? No son medios que, digamos, la parte de su negocio que les deja muchísimas ganancias. Se trata de otra cosa, se trata de poder suave, se trata de poder poner en la opinión pública ciertas narrativas. Y esto es especialmente grave porque es también la forma en la que pensamos de nosotros mismos. Yo lo pongo con un ejemplo que quizás es un poco más claro, que es el de los temas feministas. Si por 30 años te dicen en las noticias, en las películas, la academia, ¿no? Las figuras que desde el poder se inflaron, dándoles como credibilidad con unas cosas, ¿no? Así de ciertos disque reportajes o ciertos disque goles contra el poder para después utilizarlos a su favor. Entonces, si todos estos personajes todo el tiempo te están diciendo es que la violencia contra las mujeres o contra las personas en general, porque pasó con la guerra contra el narco, ¿no? Es culpa suya porque en algo andaban y entonces te fabrican estas historias, además con una violación absoluta de los derechos, sobre por qué la víctima es la culpable de su propio destino, ¿no? Entonces, claro, en nuestro imaginario colectivo, si solo escuchamos eso todo el tiempo, nuestra idea es, pues efectivamente, la gente que se está muriendo es porque en algo anda y es su culpa, ¿no? Entonces, también la importancia, digamos, no solo es que todas las personas tengamos la misma posibilidad de voz, es que nos ayuda a comprender verdaderamente por qué nuestra sociedad tiene los problemas que tiene. Y mucha es porque nuestros marcos, digamos, de entender las cosas siempre tuvieron un sesgo que le convenía a alguien, ¿no? Nuestra forma de entender la violencia, nuestra forma de entender la pobreza. O sea, estos discursos, pues sí, la verdad, yo sí coincido con el presidente, ¿no? Neoliberales, es decir, decirle a la gente que no tiene dinero es tu culpa por huevona, perdón que use esa palabra, ¿no? Es tu culpa por no trabajar suficiente, no es un accidente, ¿no? Es una forma de control y es una forma de mantener el statu quo de algunas pocas personas. Entonces, esto de la mañanera, que además, como dices, ahí está, es transparente, pues no se están haciendo tratos a puerta cerrada por abajo de la mesa. El presidente efectivamente critica y critica duro,
ahí, enfrente de todos. No le habla a tu jefe en la redacción para decirle, oye, ya no me mandes a Luisa otra vez, ¿no? Como nos ha pasado, creo que a muchas personas trabajando en medios. A mí me parece súper sano que la discusión se esté dando de forma pública, abierta, y que tengamos el mismo peso todos, porque el mismo peso tienen los tweets de Ricardo Salinas, que el presidente en la mañanera, que nosotros aquí, ¿no? O que las comunidades que hacen sus streams en las radios comunitarias. Es decir, el hecho de que todo esté ahí para que cualquiera pueda verdaderamente hacer una opinión, digamos, porque pues también todos tenemos sesgos, ¿no? ¿Para qué fingimos que no? Yo tengo los míos, ustedes los suyos, pero el hecho de que esa posibilidad esté ahí abierta, creo que es la opción, digamos, más justa con la ciudadanía, ¿no? Y eso no había antes, sin duda. Claro. Luisa, desde la llegada de La Octava, que a veces se nos olvida que fue como que hace una década, pero no, en realidad fue muy reciente, la llegada de La Octava, ha logrado posicionarse de forma mediática muy buena. En YouTube más de 1 millón de suscriptores, en Twitter entrevistas a diferentes personajes en la diferente cartelera de programas que hay, por supuesto el tuyo que tienes a las 2 de la tarde, ¿no? Entre otros compañeros periodistas. Es interesante el caso de La Octava porque desde mi punto de vista lo veo como un híbrido entre estos medios tradicionales y la llegada de las redes sociales, trabajando para llegar de la misma forma en conjunta, ¿no? A través de ahora, bueno, antes en televisión y ahora con este nuevo formato en la era digital, pero al final de cuentas llegando, impactando. Es interesante porque otros medios de comunicación, digamos, más marcados con intereses políticos, como lo puede ser Latinos, tratan de replicar el mismo modelo, pero con resultados diferentes, es decir, ya connotados con una línea política establecida. Entonces ahí es donde entra el debate de la prensa se regula con la prensa. Como periodista, ¿qué tan cierto es esta frase de la prensa se regula con la prensa? ¿Cuál es el límite de comentar, opinar, criticar el trabajo o el trayecto o lo que se haga desde otro medio de comunicación en un medio de comunicación? Porque luego está esta protección del famoso círculo rojo de aquí están los intocables y aquí no se hace nada, claro. Pero me parece que con La Octava se ha tratado de romper justamente con ese esquema, Luisa. Híjole, pues sí, es un súper tema, la verdad. Bueno, primero yo diría, nada se regula, solo no finjamos demencia, ¿no? Ni el mercado, ni los medios, no es cierto. O sea, tiene que haber regulaciones porque para eso existe la ley, ¿no? Entonces yo ahí diría, no es verdad, la prensa nunca se va a regular sola, y menos la prensa que es un negocio. Porque mientras el centro o la existencia de cualquier cosa sea generar dinero, pues nunca se va a regular sola, ¿no? Es muy interesante esto que dices de La Octava, yo también lo siento como un híbrido, pero me encanta la oportunidad de hablar al respecto, porque como que a veces se nos olvida que los espacios, y bueno, voy a hablar por mí para no hablar por otros compañeros, porque lo que sí tiene La Octava es que la verdad cada conductor o conductora tiene un sello muy fuerte en su espacio, es decir, no hay una línea, digamos, como que venga verticalmente, sino que sí cada quien arma sus espacios. Y en mi caso, el espacio que conduzco a las 2 de la tarde es un informativo, ¿no? Que es un noticiero. Y para mí siempre ha sido difícil, pero muy claro que el periodismo es un servicio social. Creo que ustedes, estoy segura que ustedes coinciden en esto. Y a veces es muy difícil tener un noticiero que usa el espectro público, ¿no? El espectro del Estado mexicano, que es de todas y de todos, porque uno tiene que luchar contra sus propias convicciones o sus propias creencias. Yo, Luisa, pues tengo ideas sobre muchas cosas y tengo mucha más afinidad con unos personajes que con otros. Pero eso no hace que yo tenga la verdad absoluta, esa solo es mi verdad, ¿no? Entonces, a veces me pasa mucho que me dicen, oye, ¿por qué entrevistas a X personaje del PAN si sabes que, ¿no? Es terrible, o ¿por qué llevas también las notas de lo que dice el PRI en el Congreso, ¿no? Cuando ya sabemos que están midiendo. Pues sí, porque esa es mi verdad, pero yo no pecaría, digamos, de lo mismo que critico si asumo que lo que yo pienso es lo único válido. Entonces, claro, uno tiene, digamos, cierta mano. Por ejemplo, pues yo en el espacio no llevo a Ricardo Anaya porque es un prófugo de la justicia, ¿no? Entonces, ¿por qué le vamos a dar minutos de aire a un prófugo? Nunca llevamos revictimización, ¿no? Si la fiscalía sale a decir, le pasó XY a una mujer, en este espacio no lo llevamos, no llevamos narcomantas, ¿no? Como que uno tiene, digamos, ciertos principios éticos que además son completamente transparentes, pero no puede decir, voy a fingir que no existen las voces de oposición porque yo no concuerdo con ellas, ¿no? Entonces, el tema de hacer un noticiero, a diferencia de un espacio de opinión o un espacio de análisis, es que a veces hay que escuchar a la gente con la que no estamos de acuerdo. Y eso no siempre es bien recibido en audiencias que son sobre todo muy de nicho, ¿no? Ustedes lo saben. La
gran lección que nos dejó la pandemia es que para ser un medio con credibilidad, pues hay que ganarse la confianza de la audiencia. Y a veces, pues, digamos, voltear a ver a otros lados donde no está la confianza de la audiencia puede jugar en nuestra contra. Pero yo digo, bueno, confiemos entonces en que ese es nuestro esfuerzo de neutralidad y que cuando te presento algo de este lado también hubo ese mismo filtro de esfuerzo de neutralidad, ¿no? Digo, por supuesto, las entrevistas y los espacios que ahí pues se llevan a cabo, la gente que se invita tiene un sesgo, ¿no? Tiene, digamos, una preselección que sí viene de mis propias convicciones. Pero bueno, al ser un informativo, pues hay que tocar muchos temas. Y creo que lo más justo es decirle a las audiencias que ese esfuerzo se hace a pesar de mí, ¿no? Entonces, es un modelo híbrido, como bien dices, porque justo no es solo un lugar de activismo como a mí me gustaría tener. Hay otros espacios para eso y creo que siempre también debe ser transparencia, ¿no? Aquí te estoy presentando, digamos, lo que yo considero que es la agenda pública de hoy, pero no solo mi opinión, porque mi opinión tendría otro ángulo, ¿no? Entonces, la octava está como en esa lucha, sí, con mucha libertad, y eso que dices también de los medios me parece interesante. A nosotros nos han criticado mucho, por ejemplo, por no hablar abiertamente en contra de Azucena Oresti, con el caso de Evany, o no publicar el salario de Loret, por ejemplo, también fue otro de nuestros como grandes temas públicos que nos reclamó mucho la audiencia. Y el criterio ahí es, pues, no tanto como porque hay un pacto, digamos, de silencio, sino porque nuestra agenda, digamos, de periodismo está enfocada en lo que consideramos que es útil, digamos, para la audiencia. Entonces, si yo estoy viendo que alguien está revictimizando a una mujer en un noticiero, la potencio, o más bien, yo digo, desde ese espacio lo que creemos que debe ser es no publicar peritajes que no hayan sido filtrados por la familia o confirmados. Entonces, pues sí, perdemos rating porque no llevamos la nota, pero creo que a veces también hay que demostrar que se puede hacer de otra forma, ¿no? Entonces, pues sí, a lo mejor no, digamos, no es para todas las audiencias, pero hemos tratado de por lo menos siempre ir explicando por qué se toman las decisiones como se toman. Y es un camino de aprendizaje, ustedes lo sabrán mejor que yo, ¿no? Ganarse a la audiencia es un tema de todos los días y te caes una vez fuertísimo y luego levantarse cuesta, pero creo que al final, si uno pone siempre al periodismo en el centro, las cosas van a terminar saliendo bien, ¿no? Bueno, y además en este momento, a propósito de esto, de que la gente ya tiene más posibilidad y libertad también con el Internet de elegir o qué no, qué quiere o qué no quiere en todos los ámbitos, porque hay un espectro increíble, aunque sigue habiendo limitantes, no es completamente la libertad en todo el país, en todos los rincones de nuestro México, pero sí ya empieza a haber esa posibilidad, por lo menos en las zonas urbanas, creo yo, de acuerdo a los datos que tenemos de acceso al Internet y que principalmente la gente tiene acceso, de acuerdo a estos datos. Apenas salió, a propósito del Día del Internet, datos de INEGI, donde dice que la mayoría de la gente, de acuerdo a sus estadísticas, ve el Internet a través de un dispositivo móvil, principalmente, más que de una computadora. Pero bueno, la diversidad se abre de una manera increíble. Y hay un punto donde yo te quisiera preguntar, ¿tú qué opinas? Esta parte de ser objetivo, cuando dicen, no, es que el periodista debe ser objetivo, y es muy polémico siempre, hay la postura que sí y la postura que no. Yo creo que debería de ser, pues más bien honesta. Si algún periodista tiene la postura a favor de tal o cual decisión o ideología o espectro, qué sé yo, político, pues debe ser honesto y decir, pues la verdad es que yo estoy a favor o en contra de esto, más que de la objetividad. ¿O tú qué opinas en este punto, mi querida Luisa? No, absolutamente, yo suscribo lo mismo, porque además uno crece en cierta colonia con ciertos privilegios o falta de ellos, con ciertos padres y madres, ¿no? Es decir, todas las cosas, digamos, que están a nuestro alrededor, pues nos forman, ¿no? Y eso inevitablemente nos da sesgos y prejuicios. Entonces, fingir que podemos ser completamente objetivos y objetivas o neutrales, pues es más bien mentirnos a nosotros mismos y a la audiencia. Entonces yo concuerdo contigo, más bien tendría que ser honesto y transparente. Y así la audiencia tendría este abanico o arco iris de diferentes espacios donde puede elegir y ya sabe que si nos escucha a nosotros y a nosotras por acá, pues habrá ciertos sesgos, ciertas convicciones, y si va a otro lado también habrá ciertos sesgos o ciertas convicciones. Creo que ha habido un avance muy importante en cuanto a financiamiento, es decir, a que las audiencias peleen porque se sepa de dónde viene el financiamiento de los medios, de todos. Sabemos ya, digamos, la publicidad, el financiamiento público, pero no el privado, ¿no? Uno no sabe qué empresas están patrocinando o por qué ciertos espacios de comunicación. Entonces creo que ahí hay una discusión sí avanzada, pero no en cuanto a la línea editorial. Creo que estaría muy bien, como bien dices tú, que la gente sepa, bueno, yo estoy
por poner un ejemplo muy fácil, ¿no? Bueno, en favor de que la mujer decida sobre su propio cuerpo. Y ya la gente que vea el espacio sabrá si quiere verme a mí porque está de acuerdo con eso o no, y sabe que lo que yo le voy a presentar de entrevistas o de información tiene ese sesgo, a que siempre esté un poco como teniendo que adivinar. O si está en desacuerdo con tu postura y quiere escuchar tus argumentos. También. Porque puede ser. También hay gente que busca y dice, a ver, quiero escucharla. Y eso es bastante sano, de hecho, ¿no? El tema, digo, lo que pasa es que nunca va a ser parejo, porque siempre quien defiende ciertos argumentos, pues normalmente tiene, es decir, si estás defendiendo un privilegio es porque lo tienes, y si tienes un privilegio, pues probablemente tienes más alcance que el resto, ¿no? Entonces ahí siempre será una batalla poco justa, pero las palabras importan, ¿no? Y ahí creo que como nunca estamos al pendientes desde las audiencias, no es lo mismo decir la persecución política que hay en contra de 31 científicos que la investigación que se está haciendo por presunta corrupción a 31 personas administrativas del CONACYT, ¿no? Estoy diciendo exactamente lo mismo, pero no voy a fingir que soy objetiva. Escogemos palabras a propósito, es decir, aparentemente estás presentando una nota, ¿no? Y así es como se han lavado las manos muchos medios de comunicación por años, pero todos los adjetivos y todas las palabras que utilizas son editoriales. Entonces, fingir que eso no es cierto a mí me parece muy deshonesto. Más bien, estas conversaciones me parecen sanas, ¿no? Decir abiertamente, oigan, así es como vamos tomando decisiones, así es como pensamos. Y el hecho de que esta discusión también se lleve a cabo, por ejemplo, de forma pública, pues creo que les ayuda a quienes les siguen a ustedes y les ven a ustedes, y quizá a mí, a decir, bueno, ya entiendo un poco de dónde viene esto o lo otro. Y la verdad, solo nos ayuda, nos politiza. Una sociedad politizada es directamente proporcional a la mejor calidad de vida porque exige más y la autoridad entonces tiene que ser mejor. Entonces es como un círculo virtuoso, ¿no? El hecho de que más bien tengamos esta honestidad y esta rendición de cuentas. Somos un ente de poder, pues no hay que fingir que no. Mi querida Luisa Cantú, a nombre de todo el equipo de los Reporteros MX y por supuesto también de Sin Máscaras y de tus servidores, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta ocasión, que te hayas paseado por aquí en esta humilde trinchera que también es tu casa el día que tú quieras estar aquí, con todo el gusto del mundo, un placer platicar contigo y hay que estar atentos de todo lo que escribes, porque tienes tu propio espacio, pero también tus columnas, tus tweets, todos tus seguimientos en redes sociales, así que hay que estar pendientes de toda la cobertura informativa que nos ofreces desde tus trincheras digitales. ¿En dónde te podemos seguir, querida Luisa? Pues son muy generosos, ojalá algún día también tenga yo el placer de tenerles por allá en La Octava, me encanta su análisis, me encanta su forma siempre de investigar, de cuestionar con datos, ¿no? Me parece súper importante, entonces pues ahí ojalá me puedan regresar la conversación, para mí sería un gran honor tenerles por allá. Estoy en Twitter, que es la verdad la red que más uso, como @LuigiCantú, así me dicen en mi casa, entonces en su casa, @LuigiCantú es donde mayormente estoy en Twitter, soy medio mal en Instagram, pero sí de vez en cuando por allá estoy en Luisa Cantur, y bueno, ahí en La Octava de 2 a 3, por allá en Canal 14 también estoy los lunes a las 9, entonces a sus órdenes y muy muy honrada de haber estado por acá hoy. Oh, muchas gracias, querida Luisa, cuídate mucho por favor y abrazos a toda la familia. Por supuesto, van de vuelta, muy buen fin. Gracias. Saludos a tu bebé, dile que sí se escuchó muy bien. Sí, aquí anda saludando. Un abrazo. Qué bonito, qué bonito. Saludos de verdad y mami. Ay, muchas gracias. No, bueno, ya le hiciste. Voy a cortarle este cachito. Dile que le mando un beso a tu mami. Dile. Estará muy contenta. Por favor. Te voy a mandar el mensaje que me llegue en 3, 2. Muchas gracias, querida Luisa. Luisa Cantú hablando con nosotros sin máscaras. Échale.